hermanos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre amado, ahora, Señor, vamos a entrar en tu palabra. Permite, Señor, que nuestro entendimiento sea ministrado por tu Espíritu Santo de tal manera que podamos conservar tu palabra guardada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Podamos atesorarla y podamos siempre recordar que has tenido misericordia de nosotros. Así como lo has tenido de tu pueblo Israel, lo tienes ahora de tu iglesia. Y sabemos, Señor, que ahora nos has dado ciudadanía legal. Amén. En el reino de los cielos. Por lo tanto, nuestro corazón se alegra contigo. Usa mi vida, Señor, para transmitir el mensaje a tu pueblo y podamos salir, Señor, con una nueva inspiración del Espíritu de Dios en tu palabra, para que nuestra vida fortalecida pueda siempre mantenerse, Señor, dando señales de vida. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable de sentarse. Usted sabe que Dios, hermano, siempre ha sido, hasta lo hemos cantado, es un Dios de pactos. El Dios siempre ha pactado con el hombre. Y yo veo ahí como Dios en su eternidad siempre tiene cosas buenas que dar. Y siempre ha contemplado, hermano, la naturaleza humana defectuosa. Sin embargo, no la juzga para condenación eterna, sino que viene, hermano, para ayudarnos. Y gloria a Dios que tenemos ayuda de lo alto. Amén. ¿A cuántos de aquí Dios les ha ayudado? Amén. Nos ha ayudado, hermano, en medio de circunstancias difíciles. Nos ha ayudado en medio de confusiones que a veces en la vida llegan, dándonos dirección. Nos ha consolado cuando nuestro corazón ha estado abatido. Y siempre de parte de Dios está la mano extendida para ayudarnos, que nunca la ha retirado, siempre ha estado ahí. Lo único que espera es que uno diga: Señor, yo la quiero. Y cuando uno la toma, Él puede levantar a cualquiera que se sienta hundido, así como está el apóstol Pedro. Él le extendió su mano, lo levantó, y siempre Dios está con una disposición de ayudarnos. Por eso ha extendido su mano, que representan, hermanos, sus ministerios, que siempre están, hermano, de alguna manera contribuyendo para que uno pueda ser levantado con buen ánimo, para que uno le pueda cantar, para que uno pueda estar lleno de gozo, siempre en el Señor. Pues bien, el Señor tiene pactos, hermano, con promesa, a un mandamiento. Con promesa encontramos en la Escritura cuando dice: honra a tu padre y a tu madre. Hay una promesa ahí de que los días se pueden alargar. Alguien decía en una ocasión, le decía a mi hija Débora en la escuela, le decía: mira, se pueden acortar tus días, pero no se pueden alargar. Le digo: ¿cómo que no? Si la Escritura dice que sí. Lo que pasa es que a veces a uno se le pasan detalles, pero son detalles muy lindos. Dice la Escritura que honrando a los padres se pueden alargar los días de vida que Dios tiene especificados en su tiempo que nos dio para vivir. Y gloria a Dios por las promesas de Dios, pero dice que Él es un Dios de pactos. Y yo estuve considerando, en base a algo que me fue recordado en medio de una enseñanza, de cómo Dios, hermano, en un tiempo pactó con Adán y le hizo a él un pacto, es decir, lo puso en un lugar para que lo cuidara, un jardín que él plantó al oriente en Edén, y lo puso ahí al hombre para que pudiera tener cuidado de él, para que viviera en ese lugar. Tenía planes, hermano, de proyectarlo hacia una eternidad, pero lo tuvo que someter primeramente a prueba, porque siempre, hermano, tiene que ser uno probado, y si uno es hallado fiel, entonces en lo poco sobre mucho lo ponen. Pero dice Pablo que a él lo probaron para ponerlo como líder en la iglesia. Pero yo quiero ver un poquito de los pactos que Dios hizo, y quisiera enfocarme en uno, pero Adán es como la primera muestra del pacto de Dios, cuando dice Génesis 2:15, si usted va conmigo a Génesis 2:15, porque en los pactos Dios siempre espera algo. Él ofrece, pero también espera algo. Cuando una persona se casa con otra, ofrece amor, pero también espera ser correspondido en amor. Ayer en
la boda pactaron Miguelito y Carlita, y wow, qué cosa más linda, ¿verdad? Cuando le dan gracias a sus familias y cuando ellos se unen y me les echó un buen amarre, hermano, que los hice que hicieran promesas de que iban a hacerse felices y que no iban a tratar de cambiarle la vida, ni ella a él, ni él a ella, sino que el único que puede cambiarnos la vida es el Señor. Amén. Entonces, volviendo a Génesis 2:15, dice la Escritura: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios pacta con el hombre y lo pone en un lugar excelente. Diga: Dios me ha puesto en un lugar excelente, porque excelente es su palabra, excelente es su presencia. No el edificio, hermano, el edificio tiene defectos, luego le sale polilla, pero excelente por Dios, por su evangelio, por su palabra, por su presencia, por la alabanza, que aunque a veces llevamos defectos en la alabanza, de todas maneras el Espíritu Santo, hermano, se hace cargo de enderezar todo aquello que nosotros presentamos y lo presenta delante de Dios como algo que lo adorna, y bendito su nombre por ello. Pero fíjese cómo el Señor pone a Adán en un huerto, y lo que él esperaba era simple y sencillamente obediencia. Una obediencia que no estaba cimentada nomás para probarlo a ver si obedecía o había rebeldía, porque Dios, hermano, siempre que va a dar algo grande, primero tiene que ver si ya estamos capacitados para recibirlo, no nos va a hacer daño. Dios tenía en mente poner al hombre temporalmente ahí porque tenía propósitos, pero lo puso a prueba esperando ver cuál era su reacción, si se iba a mantener fiel a lo que Dios le estaba indicando, porque lo que le iba a dar era grande. Así nosotros, como cristianos, Dios tiene cosas grandes, hermano. Pablo decía: aunque esta casa terrestre, esta casa campaña se deshiciere, tenemos de Dios un edificio en los cielos. Entonces, Dios tiene promesas grandes, pero siempre quiere ver si estamos capacitados para estar en esa condición. Y la capacitación que tenemos es de mantenernos obedientes a su palabra, y cuando obedecemos su palabra, está dando testimonio esa misma palabra de que hay hijos fieles. Amén. Amén. Entonces, la obediencia era algo que condicionaba este pacto. Les decían: mira, no quiero que comas de ese árbol por un motivo. Cuando Dios llega al punto de que hay cosas que le dicen: no, esto no lo puedes hacer, no es nada más por ponerla difícil, no es nada más porque sabe que el hombre en su naturaleza va a tener luchas de no obedecerlo, de obedecerlo, sino porque sabe que cuando Él algo instruye para que no se haga es porque puede causar daños. Por ejemplo, cuando el Señor establece el principio de los mandamientos, le dice: no codiciarás. ¿Por qué? Porque cuando uno se llena de codicia, tiende uno a hacer cosas contrarias. Usted puede ver un hombre llamado Acán en la Escritura, cómo codició un lingote de oro y un manto babilónico. Lo codició, y eso le trajo ruina. ¿Por qué? Porque estaba trayendo maldición, anatema a su campamento, ya que el Señor les había dicho que no podían tomar de todo aquel botín que estaba en aquella tierra de los de Jericó, porque estaba contaminado todo de tanta maldad. Y al traer esos objetos de maldición a su tienda, los escondió debajo de ella, y eso le trajo ruina a toda su casa. Por lo tanto, la obediencia es algo, hermano, que cada vez que Dios lo establece es porque quiere hacernos un bien, no tanto por ponernos a prueba para ver si tropezamos en ello, jamás. Dios siempre, hermano, porque Él no tienta a nadie. Hay un tentador, que fue la serpiente que se acercó con Adán, pero para tergiversarle las palabras del Señor. Le decía: no, mira, Dios te está engañando, lo que pasa es que no quiere que seas como Él. No, jamás podremos ser igual a Él, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, y entonces en aquel día le veremos tal y como es, seremos semejantes a Él en la naturaleza eterna. Pero jamás, siempre ubicaremos en la condición que nos corresponde a cada uno como hijos y no como dioses, aunque Dios nos da el privilegio de llamarnos así. Pero ahorita no podemos sentirnos dioses de nada.
pero gloria a su nombre que ha depositado su simiente santa en nosotros, y lo que Dios va a hacer, lo va a hacer en su debido momento, cuando hayamos dado la estatura necesaria. Y ya no habrá vanidad, ni jactancia, ni arrogancia, ni habrá rebelión en el cielo. ¿Puede decir recibo? Recibo. Amén. Uno de los principios en el reino de Dios es temer a Dios y darle gloria y honra. Y si desde ahorita nos vamos acostumbrando a ser honrosos con Dios, Dios también honra a los que le honran, gloria a su nombre. Amén. Bueno, en el pacto que Dios estableció con Adán, lo que esperaba era ver una fidelidad en obediencia, a no comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego después llegar y tomar del árbol de la vida en esa condición, ¿cómo hubiera quedado el hombre? Todo lo tuvieron que remover para que no se quedara en esa condición, porque tenía que empezar un proceso de limpieza. Y tuvo, hermano, que corregir los errores que en el intento humano de enmendar, como fueron Adán y Eva y tomaron delantales de una hoja que se la pusieron para cubrir su desnudez, y se las tiene que remover el Señor para ponerles unas vestiduras más apropiadas, que eran de pieles. Nosotros hemos creído que fueron del cordero sacrificado desde el principio, y los cubre con un derramamiento de sangre, y entonces ya los viste apropiadamente. Sin embargo, tienen que ser echados fuera del huerto a sufrir las consecuencias. Muchas veces, hermano, cuando uno peca y Dios lo perdona, sin embargo quedan consecuencias y estamos sufriendo por ellas, pero así está establecido. Pero tenemos, hermano, una garantía de que no durará para siempre la corrección. Para la eternidad ya no habrá esa corrección para nosotros. La corrección la llevamos aquí en la tierra, pero sabe una cosa, Dios da garantías mucho mejores ahora en Cristo Jesús. Pues ese fue el pacto de Dios con Adán, donde se establece principios de obediencia, que hasta la fecha algo tenemos nosotros que aprender. Acuérdese que el Señor le da una nueva oportunidad siempre. Usted puede decir: Dios siempre me dará una nueva oportunidad para vivir feliz. Fíjese cómo Adán, a pesar de que lo quitan de esa gloria y lo ponen afuera del huerto, y entonces empieza a experimentar un montón de cambios en su vida, empieza a experimentar lo que es el frío, el calor, el sufrimiento, porque yo le aseguro que aunque recibió muchas alegrías de tener hijos, también tuvo mucho sufrimiento de ver el homicidio que se cometió en su misma familia. Y yo sé, hermano, que en la naturaleza humana hay muchas bendiciones, pero también hay muchos sufrimientos. Sin embargo, Dios sigue dando oportunidades siempre. Y eso es algo que yo veo en el Edén como algo que perdió Adán, pero que Dios de alguna manera le recompensó de otras formas, porque no lo destruyó. No lo mató por la eternidad, solamente le puso procesos donde tenía que pasar por el sueño de la muerte. Y ni modo, se estableció así por causa de la falla del hombre. Pero veo otra etapa de otro pacto que hace. Dios hace varios pactos: pacta con Adán, pacta con Noé, pacta con Abraham, con Jacob, pacta con Moisés, pacta con David. Pero el pacto más lindo, hermano, es el de Cristo. Y yo quisiera hoy solamente ver esta introducción del pacto con Adán, para llegar, hermano, al pacto con Noé. Y aunque no estoy siendo muy amplio, porque habría muchas cosas que hablar y nos podíamos detener en cada uno, sin embargo el Señor me ponía claro un poquito acerca del pacto de Noé con la iglesia para este día hoy. Y dice que el pacto de Noé, según Génesis 6:8, si usted abre su Biblia o lo ve en la proyección,